Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a todos nuestros oyentes de Inmaculada FM 100.7, la señal que te cubre. De igual forma, saludamos muy especialmente a todos nuestros catequistas en todas nuestras parroquias de la Diócesis de Colón. Les saludamos y le damos la bienvenida con un cálido y fuerte abrazo. Bienvenidos. Vamos con nuestro segmento de oración. Y pues bien, en este momento vamos con nuestro primer segmento, que es nuestra conexión con Papá. Vamos a dirigirnos entonces a la Santísima Trinidad, diciéndoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esta oración la ofrecemos para dejar todos juntos nuestras pesadumbres, problemas, conflictos, preocupaciones. Vamos a dejarlo todo en manos de Dios. Digamos juntos: Señor, hoy me detengo en medio del ruido para entregarte mi alma, mi historia, mis heridas, todo lo que no entiendo, todo lo que me pasa, todo lo que me pesa, todo lo que aún me duele, lo pongo en tus manos. Ya no queremos cargar solos el miedo, ni luchar con fuerzas que se nos escapan de las manos. Hoy dejamos a tus pies nuestro cansancio, nuestra incertidumbre en tu luz y nuestras lágrimas en tu corazón misericordioso. Toma, Señor, te pedimos, nuestras preocupaciones, nuestros errores, nuestros silencios. Tú sabes lo que hay incluso antes de que lo nombremos. Confiemos y confiamos en que tú puedes transformar el roto en testimonio, en lo que se oscurece en bendición, lo incierto en un propósito. Enséñanos a caminar en la fe y descansar en tu paz, a vivir con la certeza de que todo lo que viene, aunque no lo entendamos, está guiado por tu amor perfecto. Entonces, con esa convicción decimos un fuerte y poderoso amén. Es el momento del segmento de calendario litúrgico. Y bien, estamos hoy a miércoles 29 de octubre de 2025. El fin de semana pasado celebramos EDICO, que es el Encuentro Diocesano de Confirmandos. Allí estuvimos con aproximadamente unos 150 chicos que recibimos de nuestras parroquias y con mucha alegría celebramos todo el evento desde el inicio hasta el final bien enmarcados. No hubo ninguna situación especial este año, la pasamos muy bien. Creo que los chicos se fueron con algún mensaje positivo y nosotros muy contentos de haber podido cumplir con ese compromiso de realizar, de celebrar ese encuentro diocesano donde nos damos el espacio y el tiempo para reunirnos y participar, convivir como una misma iglesia que somos dentro de nuestra diócesis. Así es que muchas gracias a todas las parroquias que pudieron participar con sus chicos y todas las parroquias que no pudieron participar. También nos quedamos muy agradecidos a las personas que colaboraron para que esto fuera posible, todo el equipo de Secretariado de Información. Agradecemos también al hermano Borden que estuvo con nosotros, a las hermanas del Albergue de María y por supuesto Monseñor que también estuvo con nosotros allá. Y no se me puede pasar las chicas del grupo de animación con Evelyn Vázquez que estuvieron allá con nosotros dándonos ese aporte alegre de la juventud que era propicio totalmente para EDICO. Y pues bien, ya hoy 29 de octubre nos aproximamos a la fecha de el tan comercializado tema del Halloween, pero nosotros tenemos otros temas que tratar antes que ese. Por lo pronto veamos entonces qué celebra la Madre Iglesia el día de hoy, 29 de octubre.
Y bien, el día de hoy, 29 de octubre, ya próximos, de hecho, a culminar este tiempo litúrgico para entrar en el tema de Adviento. Estamos bastante próximos. Hoy queremos celebrar a una beata. Las chicas que nos acompañan el día de hoy es una jovencita y queremos darnos a la tarea de compartir con ustedes principalmente parte de su infancia, para comprender un poquito o entrar un poquito en ese tema de cómo nosotros los padres también podemos ayudar a nuestros hijos a ser santos. Vamos a ver cómo se dio la vida de esta chica. Bien, hoy estamos hablando de la beata Chiara Luce Badano. La beata Chiara Luce Badano nos decía, pues no tengo nada más, pero tengo aún mi corazón y con él siempre puedo amar. Chiara Badano nace en Sacelo, diócesis de Aquí, provincia de Savona, el 29 de octubre de 1971. Después de 11 años de espera por parte de sus padres, Ruggero Badano y María Teresa Badano, ella finalmente llega a sus vidas. Vamos a ver un poquito de su infancia para comprender qué la hace tan especial. Chiara tenía un carácter generoso, extrovertido y exuberante. Con solo 4 años, elige con cuidado los juguetes que quiere donar a los niños más pobres. Nos narra su mamá. Chiara tenía muchos juguetes y como todos los niños le gustaba jugar. Un día, mientras jugaba en la habitación y yo ordenaba la cocina, fui a su habitación y le dije a Chiara, ¿cierto que tienes muchos juguetes? Tienes muchos. Y ella me dice, sí, ¿por qué? Y le dije, ¿no podrías regalarle alguno a los más pobres? Y ella me dice, son míos. Guarda todos los juguetes por miedo, por temor. Y después de un tiempo estoy en la cocina y escucho que ella dice, este sí, este no. Me dio curiosidad y volví a la puerta y vi que había dividido todos sus juguetes. Y me dijo, tráeme una bolsa, mamá. Yo se la llevé y puso algunos juguetes en la bolsa. Y le pregunté, pero Chiara, estos son los nuevos. Y ella me responde, mamá, a los niños pobres no se les puede regalar juguetes rotos o viejos. Escucha con atención las parábolas del Evangelio y se prepara con particular empeño para recibir a Jesús en la Eucaristía. Sorprenderá en consecuencia por su comportamiento y atención en leer la palabra de Dios y seguir la misa. Visita a las abuelas de la casa de reposo, creciendo se ofrecerá para quedarse durante las noches con los abuelos maternos necesitados de asistencia. Su vida se veía totalmente iluminada por simples florecillas. Una noche escribe, una compañera tiene escarlatina y todos tienen miedo a visitarla. Después de hablar con mis padres, he decidido llevarle las tareas para que no se sienta sola. Creo que más allá del temor es importante amar. La mamá invita a almorzar a una anciana y su conciencia les dice, pongamos el mantel más bonito, porque hoy estará con nosotros Jesús. Sí, tiene una predilección, es por otros jóvenes, por el que necesita ayuda, por el que está en la búsqueda, no hace a un lado al que es antipático. A la edad de 9 años, Chiara Luce, estando ya en la vida de la parroquia, descubre el movimiento de los focolares fundado por Chiara Lubich. Se adhiere como generación nueva, a la espiritualidad de la unidad e inmediatamente queda encantada. Este fue un encuentro decisivo en su vida. Para ver parte de lo que fue la despedida de Chiara, consiguió una enfermedad que
no se detuvo. Necesitaban intensificar el suministro de morfina, pero Chiara se rehusaba. Nos decía: me quita la lucidez y solo puedo ofrecer a Jesús el dolor. En un momento particular, donde sufría físicamente, le confiaba a la mamá que su corazón le estaba cantando. Dice: heme aquí, Jesús, también hoy ante ti. Ya tenía claro que pronto podría encontrárselo y se preparaba. Una mañana, después de una difícil noche, le viene espontáneamente repetir en pequeños intervalos: ven, Señor Jesús. Son las 11, cuando inesperadamente llega a buscarla un sacerdote del movimiento de los focolares, y Chiara Luce era muy feliz. Desde que se despertó quería recibir a Jesús Eucaristía. Se convierte en el alimento de su viaje. Chiara Luce parte para el cielo el 7 de octubre de 1990. Había pensado en todo: en las canciones de su funeral, en las flores, en el peinado, en el vestido que había deseado, blanco, de esposa, y con una recomendación: mamá, mientras me preparas, debes repetir siempre: ahora, Chiara Luce, ve a Jesús. El papá le había preguntado que si estaba dispuesta a donar las córneas. Ella contestaba con una sonrisa luminosa. Por último, saludó a la mamá: adiós, sé feliz, porque yo lo soy. Y una sonrisa al papá. El funeral, que fue celebrado por el obispo Monseñor Maritano, estuvieron presentes allí cientos y cientos de jóvenes y tantos sacerdotes. Los integrantes de los grupos musicales Gen Rosso y Gen Verde, que seguían las canciones que ella había escogido. Un gran ramo de flores y un telegrama llega a los padres por parte de Chiara Lubich. Agradezco a Dios por este luminoso trabajo. Sobre la beatificación de Chiara, el 7 de octubre de 1990, donde concluye su aventura terrenal, inicia un eco a la extraordinaria vida en la normalidad de lo cotidiano. Un modelo imitable. Muchas personas, especialmente los jóvenes, cambian de vida. Son muchos los testimonios que llegan. Monseñor Livio Maritano, el obispo de aquí en Terme, toma la iniciativa de llevar a cabo la causa de beatificación junto con María Gracia Magrini, vicepostuladora y su preciosa colaboradora. El padre capuchino Florio Tesari, postulador, define a Chiara Badano como un huracán de luz. De esta forma, el obispo motiva su decisión. Dice: me parece que su testimonio es significativo, en particular para los jóvenes. Hay necesidad de santidad también hoy. Hay necesidad de ayudar a los jóvenes a encontrar esa orientación, un descubrimiento, a superar las inseguridades y la soledad misma, los enigmas que tienen ellos frente al fracaso, frente al dolor, frente a la muerte y frente a todas sus inquietudes. El curso del proceso canónico es rápido, iniciando en la diócesis de aquí, Terme, en 1999, pasa al Vaticano después de un año. El 3 de julio de 2008 viene declarada venerable. El 19 de diciembre de 2009 fue promulgada por la Congregación de las Causas de Santos bajo la autorización del Santo Padre. El decreto relativo al milagro atribuido a la intercesión de Chiara Badano se trata de la curación imprevista de un niño de Trieste afectado por una grave meningitis fulminante. Los médicos le habían dado 48 horas de vida. El 25 de septiembre de 2010,
la beatificación. Son miles de jóvenes, una vez más, y adultos en todo el mundo que participaron de esta ceremonia, mucho más conectados vía internet y televisión. Ella es Chiara Luce Badano. Es como si estuviéramos hablando, le hallo yo mucha relación con Carlo Acutis, una santa joven, una santa alegre, en todo momento enfocada hacia la luz de Jesús en su vida, a la luz de Jesús en lo cotidiano. Y me encanta que podamos verlo desde el relato que nos presentó la mamá, de cuando la chica tenía tan solo 4 años, con sus juguetes, no muy lejos de la realidad, o en caso casi contrario, a mi sobrina, que tiene un mar de juguetes y que yo siempre, de pronto, como, qué sé yo, la tía amargada o la tía seria, chacharreo por la cantidad de juguetes. Digo, pero ¿por qué tiene tantos juguetes? Regálenle solo uno, son demasiados. Y le digo directamente a ella, necesito que me separes los juguetes, vamos a hacer una cosa. Y me llamó la atención por eso, porque yo le ofrecí lo mismo. Necesito que me separes todos tus juguetes, vamos a compartirlo con los niños que no tienen. Así es que solamente quédate con algunos y todos los demás me lo das y se lo llevamos a los niños pobres. Hubo un silencio, hubo un silencio porque ella se quedó como que, ¿me estás hablando en serio? ¿Tú me vas a quitar mis juguetes? Pero por supuesto no llegó tan rápido la respuesta como la de Chiara. Al final sí estuvo dispuesta, todavía estoy esperando que me separe los juguetes, pero todavía no llega. Y lo curioso es eso, que nosotros desde pequeñitos no solamente lo veamos como algo, ay, qué bonita la niña, pues sí es generosa y hasta ahí lo dejamos, sino que al ver esos retazos o esos indicios de santidad en nuestros niños, podamos motivarlos, podamos trabajar en ellos. Esa sería una hermosa invitación. Vemos en alguien un gesto de santidad y decir, oh, esta persona está cerca de ser santa o está encaminada, vamos a procurarle, vamos a tratarle y, ¿por qué no? Vamos a orar por la santidad de esa persona. Es poder ver con ojos de santidad, no solamente de madre, de padre, de maestro, de catequista, sino que podamos ver más allá. Esas son características como de una persona santa. Oh, vamos a ponerlo en oración, que siga así, que se mantenga en esa línea, que le salga todo bien, oye, que lo alcance. Porque no es fácil ser santo y mucho menos en este siglo. Así es que esa fue la vida de Chiara Luce Badano. Ahora el segmento versículo del día. Bueno, hoy estamos a 29 de octubre, una vez más. En esta ocasión vamos a ver qué nos quiere decir Dios en su palabra. Hoy, como Iglesia Católica, que quiere decir universal, estamos celebrando desde el sur de la Patagonia, qué sé yo, por Chile, hasta el Polo Norte, por hablar de América solamente, la misma palabra. Vamos a ver qué es lo que estamos celebrando de cabo a rabo en la iglesia. Bien, nosotros hoy, miércoles 29, tenemos la lectura del Evangelio según San Lucas. Dice, en aquel tiempo, Jesús de camino hacia Jerusalén recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis afuera. Y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Y él os replicará, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo,
y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Esta es palabra del Señor. Y bien, en el comentario entonces a este evangelio que acabamos de escuchar el día de hoy, nos lo comparte la hermana Carmen Fernández Aguinaco. Dice: es el peor día de mi vida. Así inicia el relato. A veces los adolescentes, en su comprensible drama, afirman que los adultos les están arruinando la vida. Es el peor día de su larguísima existencia. Pero no solo los adolescentes. A veces un dolor de cabeza nos puede parecer algo irremediable, del que ya nunca nos recuperaremos. Se oye a menudo a la gente diciendo que tiene la depre. Esto es una banalización insultante de la verdadera depresión. Esa depresión clínica que no tiene nada que ver con la debilidad anímica de una persona. Y en cierto modo es muy poco cristiana esa expresión de la depre. Se entiende en los adolescentes, pero no en los cristianos ya formados. Eso porque hoy se nos afirma que, por muy imposible que parezca, todo es para el bien de los que aman a Dios. Es decir, todo es para el bien de aquellos que aprovechan todos los momentos de la vida, buenos y malos, para dar gracias, siempre y en todo lugar, y ofrecérselos a Dios. Es lo que se dice en todos los prefacios: dar gracias siempre y en todo lugar. Como lo dice en la Eucaristía, es lo que nos salva, dar gracias siempre y en todo lugar. El que todo sea para el bien puede ser difícil de creer si no se tiene la experiencia de los muchos casos en que esto ha sido verdad. Los momentos cuando entrar por la puerta estrecha, vivir momentos difíciles, enfrentarse a la enfermedad y a la muerte con fortaleza y paz, han provocado solidaridad, han demostrado el consuelo y la unión de la familia, nos han hecho a nosotros mejores personas. Entrar por la puerta estrecha de la dificultad y el dolor a menudo ha abierto un campo inmenso de gracia y posibilidad. Esta experiencia de la gracia de Dios, a veces tan inescrutable, es, sin embargo, indispensable para la vida cristiana. En el reino del ya, pero todavía no, esto implica una confianza real en la escatología del futuro. Entra en el credo que afirmamos nosotros todos los días: la resurrección de la carne y la vida eterna. Carmen Fernández Aguinaco. Esto de comentar sobre lo comentado es un poquito de conversadera, pero siempre vale la pena para discernir mucho mejor lo que nos comparten. Sobre todo cuando se habla de la palabra de Dios. Yo ya venía medio maquinando allí, bueno, nos quedamos con la última frasecita que siempre me ha hecho un eco particular: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Pero el comentario que nos presentó la hermana nos habla de la vida de los adolescentes y de ese drama que hacemos
por todo. Díganme a mí si no lo estoy viviendo con mis jóvenes, mis adolescentes en casa. Y siempre me queda la inquietud de que seré solo yo, esto solo me pasa a mí. Pero en una ocasión le hago el comentario a la secretaria de mi parroquia. Ellos son muy asiduos, toda la familia participan y el esposo es catequista. Y le pregunto yo, ¿y ustedes cómo hacen cuando van a rezar el rosario en familia? Ay, Danicha, eso es un dolor de cabeza cada vez que... ¿En serio? Pues si yo los veo a ustedes así como que tan santicos todos y que todo se da tan fácilmente. No, hasta que me sentí como que, ay, bienvenida a mi agua. Me sentí tan en familia, pero al mismo tiempo, o sea, se siente uno bien porque digo, no eres la única persona que está pasando las dificultades, pero también te quedas preguntando, oye, pero qué triste, ¿por qué tiene que ser tan difícil? Sin embargo, el panorama que nos presenta un poquito el comentario del Evangelio de hoy es ese detalle, el drama que arman los chicos solamente porque los adultos traten de guiarlos. Entonces, nosotros estamos llamados no solamente a tratar de hacerles a los chicos sobrellevar el drama de su vida, sino que el drama a veces lo aprenden de nosotros, que decimos, hoy no estoy para nadie, hoy estoy que se me cae el mundo, o, no me molestes que hoy estoy medio en depre, y empiezas a oír tu música, o qué sé yo, te empinas un par de traguitos, qué sé yo, como cada quien pasa la, entre comillas, depre, que de hecho, como nos los presenta la hermana, es algo totalmente anticristiano. Llamar a ese estado de ánimo bajito, llamarlo depresión, cuando la depresión es toda una enfermedad y que abarca tanto que no vale la pena menospreciarla diciendo que hay una llamada depre, ¿sí? Es esa forma de ver y sentir simple y sencillamente que todo lo que padecemos es para nuestro bien. Pero humanamente, ¿qué va a estar hablando esta de que todo lo que pasamos es para bien? Si ella no ha pasado una muerte, si ella no ha pasado esto, ella no ha pasado esta calamidad o no ha tenido un familiar. No, yo jamás, y hablo a título personal, jamás me atrevería a señalar a nadie que sea fuerte frente a una dificultad de estas, porque cada quien vive una realidad totalmente diferente. Cuando le toca, sí le toca. Sin embargo, la llamada siempre va a ser a que primeramente confiemos con ese poquito, esa gotita de fe que Dios puso en nosotros, que confiemos en que todo va a estar bien. Y me encanta esa canción de Son by Four. Valga la pena la propaganda porque vale la pena que la escuchen. Pueden buscarla después del programa o incluso la podemos programar para que todos la escuchen. Todo va a estar bien. Frente a las dificultades, las tristezas, los problemas, las situaciones que parecen interminables o de hecho irremediables, todo va a estar bien con ese poquitito de fe que Dios ya puso en nosotros. Y al pensar que todo va a estar bien, debemos reconocer que todo nos sobreviene para nuestro bien. A los que aman a Dios, todo les viene a bien. Vamos con el siguiente segmento. Es el momento de compartir el catecismo de la Iglesia Católica. Y bien, siendo las 5 de la tarde, 34 minutos, estamos por compartirles el catecismo de la Iglesia Católica, el manual del catequista. En esta ocasión vamos a compartir la tercera parte, la vida en Cristo, con la primera sección que es la vocación del hombre, la vida en el espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Vamos a ver entonces, según el artículo 6, la formación de la conciencia, los numerales 1783 y vamos a tratar de abarcar hasta el 1785. Nos dice: hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz,
formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y rechazar las enseñanzas autorizadas. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida, nos dice el numeral 1784. Es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años se despierta al niño el conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia, esa conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. En el numeral 1785 nos habla de la formación de la conciencia, que nos dice que se da en la palabra de Dios, que esa es la luz de nuestro caminar. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia, atendiendo a la cruz del Señor. Estamos nosotros asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Esta última línea quiero hacerle énfasis. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. Vamos a dejar en pausa estas últimas líneas que les menciono para ir a escudriñar un poquito esa formación de la conciencia de la que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice que hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Nosotros, el juicio moral es ese pensamiento que tenemos nosotros en cuanto a la verdad, el bienestar de los demás, lo más apropiado siempre para bienestar de todos, lo que es bien no solo para mí, sino para el grupo, para la sociedad misma. Eso es el juicio moral que pudiéramos definir un poquito así superficialmente, muy, muy sencillo. Pero formar la conciencia para que podamos tener un juicio moral claro es lo que nos presenta. Y curiosamente, aunque en este programa siempre pasa y siempre me saca una sonrisa de lo maravillada que quedo cada vez que veo estas diosidencias, que hablando nosotros o resaltando la infancia de nuestra beata del día de hoy, Chiara, que de hecho también tuvo una vida muy ejemplar en su adolescencia, y fue en su adolescencia que falleció. Nos llama la atención que aquí inicien también hablando del niño, de la formación de la conciencia del niño. Releemos: formular nuestros juicios según la razón, conforme al bien verdadero de la sabiduría del Creador. Esa enseñanza es imprescindible durante nuestra primera etapa, durante los primeros años, donde nos dice en el numeral siguiente, el 1784, que el educar la conciencia es una tarea de toda la vida, no solo de una etapa de la vida. Desde los primeros años, despertar en el niño ese conocimiento y la práctica de la ley
interior. No estamos hablando de la ley exterior, de lo que me van a hacer, de lo que me van a decir, de cómo me van a castigar. No, estamos hablando de la ley interior. Enseñarle al niño cómo te vas a sentir si haces esto, cómo te vas a sentir si no lo haces, cómo deberías sentirte al hacer lo bueno y cómo deberías sentirte al hacer lo malo. Es esa educación de la conciencia que es como una ley natural, pero enseñarle a hacerlo desde pequeños o enfatizar en esto, porque de pronto lo hacemos inconscientemente, pero hoy ver que el catecismo de la iglesia nos llama a educar la conciencia desde pequeñitos. Entonces es una tarea más que resaltar, que estar conscientes de que la estamos realizando para que se dé de la mejor forma. La práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es luz en nuestro caminar. Sin duda alguna, la palabra de Dios ya sabemos que es útil para todo. Y estos 3 numerales quisiera apoyarlos en estas últimas líneas que le decíamos hace un momento que las íbamos a dar en pausa para traerlas ahora a colación. ¿Cómo? Recordándonos que estamos asistidos. Esto me llama poderosamente la atención. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo. No estamos solos a la hora de hablar de conciencia, a la hora de hacer juicios morales, al hablar de moralidad, ni siquiera a la hora de educar, y mucho menos de educarnos a nosotros mismos, en ese proceso de aprendizaje que podamos estar pasando en todas las edades. En todo momento, esos procesos de aprendizaje, de conocimiento, de formación, señores, catequistas, oyentes, amigos, estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo. Recordarlo siempre. Tenemos ese don de consejo, el don de templanza, tenemos ese don de sabiduría. Esos dones están allí para nosotros. Entonces, sí, qué bueno, qué bonito, qué práctico, qué útil sería para nosotros recordar que existen esos dones. Ya contamos con ellos. De pronto no todos tenemos todos los dones, pero sí efectivamente podemos formarnos en ellos incluso. Y apreciar el ver en los otros ese don también del Espíritu Santo. Y como decíamos hace un momento, tanto en la oración como en el tema de la fiesta litúrgica de hoy con la Beata Chiara, ver en los demás esas características o esos indicios de santidad y cuidarlos también nosotros. También estamos llamados a cuidar la gracia que tiene el otro. Entonces, recordar que estamos asistidos por el Espíritu Santo. Importante. También estamos acompañados por el testimonio o los consejos de otros. Como decían las abuelas, el que escucha consejo llega a viejo. Hoy día hay gente que ni siquiera pide consejos. Ahora está el llamado, no quiero que me des consejos, solo quiero que me escuches. Y te quedas como que, no importa, yo sé que lo necesita, pero si no me lo piden, no se lo doy. La verdad es algo que de pronto hemos inventado o hemos encontrado para salvaguardarnos un poco. Pero realmente, oye, si tú tienes un problema y alguien te va a dar un consejo, recíbelo. ¿Qué sabemos nosotros todo lo que pueda cambiar nuestra vida? Ese consejo o ese testimonio que tiene una persona que ya vivió, que ya pasó por eso. También entra a colación ese refrán que dicen, nadie escarmienta por cabeza de otro. ¡Mentira! Sí debemos escarmentar por cabeza de otro. Lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica como una de las grandes referencias que pudiéramos utilizar. Debemos sentirnos ayudados por el testimonio y los consejos de otras personas más sabias. Y regularmente buscamos la sabiduría en las personas más viejas, pero realmente no hay que escatimar tanto en que solo en los viejos vamos a encontrar esa sabiduría y ese consejo. Realmente estar abiertos a escuchar, y tenemos todos un discernimiento que podemos bien utilizar para ver a qué voz escuchamos. Entonces, estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, estamos ayudados por los testimonios y los consejos de las personas que nos rodean,
Y en tercera instancia, no menos importante, cuidado, la más importante, guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia, es decir, de las catequesis, de las formaciones en los sacramentos, para los sacramentos, las formaciones para la vida. Nos encontramos con algún seminario, alguna escuela de catequesis, alguna escuela de evangelización, escuela bíblica. Todos esos son apoyos para nuestra conciencia, para formar la llamada conciencia a la que aludimos el día de hoy en el tema del catecismo de la Iglesia. Entonces, con respecto al catecismo, lo que hemos hablado hoy, no desechemos en lo absoluto, estimados hermanos, para nada. Primero, recordar que no estamos solos, todo va a estar bien. A los hijos de Dios todo les viene bien. ¿Por qué? Porque tenemos la ayuda de los dones del Espíritu Santo que ya están dados en nosotros. Solo hay que regarlos con un poquito de agua para que crezcan como una planta fuerte. Tenemos los testimonios y los consejos de las demás personas, los que nos rodean. Y aquí un comercial que no quiero dejar pasar por alto. Ya en formaciones con los catequistas por zona, lo hemos mencionado también, quiero recalcarlo también en este momento. Importante que en el proceso de catequesis que nosotros llevamos en nuestras parroquias, incluyamos en todo momento de dónde venimos, volver a nuestras bases de la fe. ¿Por qué nosotros quedamos creyendo? ¿Por qué nosotros estamos en este caminar? ¿A nosotros qué nos mantiene aquí? Cuando estamos en ese encuentro con los chicos, con los adultos, con los jóvenes, en los distintos momentos de catequesis, recordémosle cuál es nuestro testimonio, porque ellos se van a sentir ayudados por eso. Entonces no es en vano que en la mayoría de los retiros y convivencias se presenten testimonios. Esas vivencias sí ayudan, sí son necesarias. Entonces, empezando por nosotros como catequistas, cuando tenemos algún grupo en nuestras manos, consideremos por supuesto las vivencias, porque sin duda que transforman. Hasta aquí con este segmento del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es el momento de liturgia. Bien, son las 5 de la tarde, 48 minutos. Llegó el momento de hablar un poquito de liturgia. Para hablar de liturgia, nosotros seleccionamos este tema que nos habla sobre el decreto ad gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia. Capítulo 2, la obra misionera. Y sobre este tema, que también le hallo enlace con el lema de Edico de este año, que era confirmados por Cristo para la misión. Creo que inmediatamente en la palabra del día, del sábado que estuvimos en Edico, el domingo en la homilía, y creo que en alguna otra parte también escuchaba el tema de la misión o del sentido de ser confirmados. ¿Cuál es el sentido? Que lo hermoso que nosotros vivimos hay que compartirlo. Entonces ahora resulta que la misión es eso. Conociste, tuviste ese encuentro con Dios, tuviste una transformación, te formas y esa cosa maravillosa que tú estás viviendo, como ese tesoro escondido que encontraste, empieza a compartirlo. No es para que lo guardemos debajo de la cama, no es para que la luz se vaya debajo del gabinete, no. Esa luz tenemos que compartirla, tenemos que llevarla a los demás. Ahí es más o menos el meollo de la misión. Y con nuestros jóvenes el sábado recalcamos este detalle. Bueno, el decreto Allende sobre la acción misionera de la Iglesia nos dice: la Iglesia enviada por Dios a las gentes para hacer el sacramento universal de la salvación, obedeciendo el mandato de su fundador en Marcos 16:15, por exigencias íntimas de su misma catolicidad, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres. ¿Por qué? Porque los apóstoles mismos
en quienes está fundada la iglesia, siguiendo las huellas de Cristo, predicaron la palabra de la verdad y engendraron las iglesias. Obligación de sus sucesores es dar perpetuidad a esta obra, que la palabra de Dios sea infundida y glorificada. Eso también aparece en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Y se anuncie y establezca el reino de Dios en toda la tierra. Sigue siendo este nuestro norte, nuestra razón de vivir, llevar el mensaje, no quedarnos callados. Todos estamos llamados a vivir de alguna forma ese llamado, tal vez a través de alguna experiencia, a través de algún dolor, de alguna dificultad, pero sin duda alguna, la solución estamos llamados a compartirla, a llevarla para que otro también se haga discípulo. Nosotros pertenecemos a esa acción. Sin esa acción evangelizadora, sin esa acción misionera, no estaríamos ni usted ni yo aquí, ni usted escuchándome, ni nosotros compartiéndoles. Nos dice más en el presente orden de estas cosas, del que surge una nueva condición de la humanidad, la iglesia, sal de la tierra y luz del mundo, como nos dice en Mateo 5, del 13 al 14, se siente llamada con más urgencia a salvar y renovar a toda criatura para que todo se instaure en Cristo y todos los hombres constituyan en Él una única familia y un solo pueblo de Dios. Me quedo impresionada al leer esto, que el llamado está hecho, pero ¿cuántas veces nos dormimos en los laureles pensando que nada, que estamos bien o que no hay nada que hacer o que ya estamos relajados? Hay tanto por hacer. Estamos llamados, atención, recalco, con más urgencia a salvar y renovar. Estamos llamados con más urgencia a salvar y a renovar a toda criatura. ¿Para qué? Para que se instaure en Cristo y todos los hombres así constituyan una misma familia, un mismo pueblo de Dios. Entonces, ¿hay vivencia o no hay vivencia? ¿Hay dones del Espíritu Santo o no los hay? Todo está enlazado entre sí. La misión es seguir llevando ese mensaje transformador para que otro se sane, para que otro crea, y cómo y dónde se van a sostener es en Jesús. Él es la fuerza instauradora, Él es la sanación. Entonces, ¿cómo? Descubriendo nosotros la medicina, la cura a una enfermedad, nos vamos a quedar callados. Necesitamos llevar el mensaje. No nos podemos quedar con ese tesoro, tenemos que compartirlo. En el último párrafo nos dice: por lo cual este santo concilio, mientras da gracias a Dios por las obras realizadas, por el generoso esfuerzo de toda la iglesia, desea delinear los principios de la actividad misional y reunir las fuerzas de todos los fieles para que el pueblo de Dios, caminando por la estrecha senda de la cruz, difundida por todas partes el reino de Cristo. Señor, que preside de los siglos y prepara los caminos a su venida. En este documento, Allende, el decreto Allende sobre la actividad misionera de la Iglesia, nos hablan de los principios doctrinales, de la misión del Hijo, de la misión del Espíritu Santo, de la Iglesia enviada por Cristo, de la actividad misionera en sí. Nos habla de las causas y la necesidad de la actividad misionera. Nos habla de la actividad misionera en la vida y en la historia humana.
nos habla de ese carácter escatológico de la actividad misionera. El tiempo de la actividad misional discurre entre la primer ay y la segunda venida del Señor, en que la iglesia como la mies será recogida por los 4 vientos en el reino de Dios. Entonces es necesario predicar el evangelio a todas las gentes antes que venga el Señor. Es necesario. En el capítulo 2 de este documento nos habla de la obra misionera, el testimonio cristiano. Miren esto cómo se entrelaza maravillosamente. El testimonio, tenemos que hablar. No nos podemos quedar callados. ¿Tú por qué crees? ¿Tú por qué estás aquí? ¿Tú por qué eres católico? ¿Tú por qué eres cristiano? Hay que compartirlo. El testimonio cristiano, testimonio y diálogo. La presencia de la caridad, la predicación del evangelio y reunión del pueblo de Dios. Hay que ir a misa. Hay que seguir invitando a nuestros hermanos a participar de la Eucaristía. Evangelización y conversión. El catecumenado e iniciación cristiana, las catequesis. La formación de la comunidad cristiana, escuelas de catequesis. La comunidad cristiana nos habla también de la constitución del clero local, de la formación de los catequistas con nosotros. Digna de alabanza es también esa legión tan benemérita de la obra de las misiones entre los gentiles, es decir, los catequistas, hombres y mujeres que llenos de espíritu apostólico prestan con grandes sacrificios una ayuda singular y enteramente necesaria para la propagación de la fe y de la iglesia. En este momento, catequista, date un abrazo. Date un abrazo, estimado catequista, porque nos contemplan. ¿Cómo no nos van a contemplar si somos los que estamos en todas las parroquias? ¿Cómo no nos van a contemplar si ese trabajo que tú haces, y como lo dice este documento, con mucho sacrificio, porque sí se ven tus sacrificios, tiene un gran valor y debemos continuar? Date ese abrazo. También este documento contempla la promoción de la vida religiosa. Es de hecho el camino que tenemos en la diócesis. Se están dando formaciones vocacionales, estamos teniendo, sobre todo en este jubileo, hasta hace poco con los jóvenes, se dio el tema de la vocación religiosa y tuvimos el testimonio de una religiosa y de un seminarista. Hablar también de las iglesias particulares, el incremento de las iglesias jóvenes, de la actividad misionera de las iglesias particulares. Nos habla también del fomento del apostolado seglar, nos habla de la diversidad en la unidad, de los misioneros en sí, la vocación misionera, la espiritualidad misionera, nos habla de la formación espiritual y moral, de la formación doctrinal y apostólica, de los institutos que trabajan en las misiones. Nos habla de la ordenación de la actividad misional, esa ordenación general, de la ordenación local de las misiones, de la coordinación regional, de la ordenación de la actividad de los institutos, de la coordinación entre institutos y de los institutos científicos también. Nos habla de la cooperación. En el 6º capítulo nos habla de la cooperación, el deber misionero de todo el pueblo de Dios. Deber misionero de las comunidades cristianas, el deber de los obispos, el deber misionero de los sacerdotes, deber misionero de los institutos de perfección, el deber misionero de nosotros los laicos y en conclusión los padres del concilio juntamente con el romano pontífice, sintiendo vivamente la obligación de difundir en todas partes el reino de Dios, saludan con un gran amor a todos los heraldos del Evangelio, sobre todo a los que padecen persecución por el nombre de Cristo, hechos partícipes de sus sufrimientos. Más que sustentado, más que apoyado, más que fortalecido todo el tema de la misión. Entonces tú, hoy que nos escuchaste y que has compartido con nosotros este programa del día de hoy, confío en Dios y ruego a Dios
en oración, pidiéndole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en ti se encienda una vez más esa llama que te trajo a los pies de Cristo. Recuerda tu llamado, dale voz a esa formación interna y salgamos a llevar el mensaje de la palabra de Dios para que todos se salven y se restauren en Cristo.